Ninguna niñera podía cuidar del hijo del millonario, hasta que apareció una madre soltera embarazada y conquistó su corazón. Lo que era solo un trabajo se convirtió en amor verdadero, pero secretos cambiaron sus vidas para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El sol matutino de marzo se filtraba a través de los vidrios blindados del penthouse en La Condesa, creando reflejos dorados que danzaban sobre el mármol de Carrara del vestíbulo. Alejandro Mendoza ajustó el puño de la camisa italiana mientras observaba por la ventana panorámica el movimiento frenético del paseo de la Reforma abajo. A sus 35 años, el empresario había construido un imperio en el sector de tecnología financiera que lo colocaba entre los hombres más ricos y codiciados de Ciudad de México. Sus rasgos marcados, cabello negro siempre impecablemente peinado y ojos marrones penetrantes, lo hacían una presencia constante en las columnas sociales de la ciudad. Sin embargo, esa mañana, su expresión llevaba el peso de una preocupación que ni todo su dinero podía resolver. «Señor Mendoza, la candidata ha llegado», anunció doña Consuelo, la gobernanta que trabajaba para la familia desde hacía más de 2 décadas. Sus manos callosas sostenían una bandeja con café, pero su rostro mostraba la misma expresión cínica de siempre. «Pero debo advertirle, ella está en una condición diferente». Alejandro suspiró profundamente. En los últimos 6 meses, 15 niñeras habían pasado por esa casa. Todas altamente calificadas, algunas con diplomas internacionales, otras con décadas de experiencia cuidando niños de la élite mexicana. Y todas habían sucumbido al mismo problema. Su hijo, Mateo. El niño de 8 años se había convertido en un especialista en hacer la vida imposible a cualquier mujer que intentara ocupar el lugar que su madre había abandonado 2 años antes. «¿Diferente cómo?», preguntó Alejandro, ya imaginando a otra candidata excéntrica que su secretaria había seleccionado en desesperación. «Es mejor que lo vea por sí mismo», respondió Consuelo, bajando la voz. «Y, señor, el niño Mateo está escondido detrás de la columna de la sala. Está planeando algo». Del corredor principal resonaban los sonidos típicos de la mañana, el zumbido discreto del aire acondicionado central, el tintineo distante de la vajilla siendo arreglada en la cocina gourmet, y algo más, un ruido apagado que Alejandro reconoció como Mateo intentando arrastrar algún objeto pesado, probablemente otra de sus trampas elaboradas para asustar a la nueva niñera. «¡Mateo!», gritó Alejandro, su voz autoritaria resonando por los corredores de techos altos. «¡Ven aquí! ¡Ahora!». Un silencio tenso se apoderó del ambiente, roto solo por el ronroneo distante del tráfico en la Ciudad de México. Entonces, pasos arrastrados se acercaron. Mateo apareció en la entrada de la sala, su cabello castaño claro despeinado y el uniforme de la escuela privada ya arrugado. A pesar de que aún no había salido de casa, el niño tenía los mismos ojos penetrantes que su padre. Pero donde Alejandro mostraba determinación, Mateo mostraba una mezcla de desafío y profunda tristeza. «¿Qué pasó?», murmuró el chico, evitando la mirada paterna. «Sabes muy bien qué pasó. ¿Qué estabas tramando ahora?». Mateo se encogió de hombros, un gesto que Alejandro reconoció como herencia genética. Él mismo hacía eso a la edad de su hijo. «Nada del otro mundo. Solo preparé una sorpresita para la nueva niñera». «Mateo, ya hemos hablado de esto. No puedes seguir». El timbre del elevador privado interrumpió la discusión. Consuelo se dirigió rápidamente a atender, sus zapatos bajos produciendo un sonido rítmico contra el piso de mármol. Alejandro observó a su hijo, notando cómo los pequeños hombros se tensaban en preparación para otra batalla.
«Puede entrar, por favor». La voz educada de Consuelo resonó desde el vestíbulo. Fue entonces cuando ella apareció. Mariana López tenía 24 años y llevaba una belleza simple que contrastaba drásticamente con el ambiente lujoso a su alrededor. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño práctico, revelando un rostro de rasgos delicados, marcados por una determinación que se percibía en su mentón ligeramente levantado y en su mirada directa. Llevaba un vestido azul marino que, aunque limpio y bien cuidado, claramente no venía de ninguna boutique de la avenida Presidente Masaryk, pero era su prominente barriga de 6 meses de gestación lo que dejó a Alejandro momentáneamente mudo. «Buenos días, señor Mendoza», dijo ella, extendiendo la mano con confianza. Su voz tenía un suave acento veracruzano, pero había firmeza en cada palabra. «Soy Mariana López. Gracias por la oportunidad de la entrevista». Alejandro dudó por un segundo antes de estrechar su mano. La piel de ella era suave, pero había callos en las puntas de los dedos, evidencia de trabajo manual. «Señorita López, la agencia no me informó sobre su situación». «Embarazo», dijo ella simplemente, sin mostrar vergüenza. «Estoy embarazada de 6 meses. Si eso es un impedimento, puedo irme ahora y no tomar más de su tiempo». Mateo, que había permanecido en silencio, observaba la escena con creciente interés. Era la primera vez que una candidata a niñera hablaba con su padre de igual a igual, sin adulación o nerviosismo excesivo. «No es exactamente un impedimento», dijo Alejandro, aún procesando la situación. «Pero ciertamente es inesperado. Por favor, siéntese». Mariana se acomodó cuidadosamente en la silla de cuero italiano, sus manos descansando naturalmente sobre la barriga. Alejandro notó cómo ella observaba el ambiente con interés genuino, pero sin la intimidación que la mayoría de las personas mostraba al entrar en su casa por primera vez. «¿Puedo preguntar sobre su experiencia con niños?». Alejandro retomó el tono profesional, aunque aún estaba intrigado por su compostura. «Crié a mis 3 hermanos menores después de que mi madre murió, cuando tenía 15 años», respondió Mariana. «Trabajé como niñera para varias familias en Veracruz antes de mudarme a Ciudad de México. Tengo referencias si desea verificar». «¿Y por qué se mudó a Ciudad de México?». La pregunta salió más personal de lo que Alejandro pretendía. El rostro de Mariana se endureció casi imperceptiblemente. «Circunstancias personales. A veces uno necesita empezar de nuevo, ¿no?». Mateo eligió ese momento para acercarse, sus pasos cautelosos como los de un gato investigando un territorio nuevo. «¿Tú también te irás?», preguntó abruptamente. Mariana se volvió hacia él y Alejandro observó cómo su rostro se suavizó completamente. «Hola, debes ser Mateo. No sé si me iré. Eso depende de muchas cosas. Pero puedo decirte una cosa, no tengo miedo de niño travieso». «Todas dicen eso al principio», replicó Mateo, cruzando los brazos. «¿Ah, sí? ¿Y qué sueles hacer? ¿Para que ellas salgan corriendo?». La pregunta directa tomó a Mateo desprevenido. Estaba acostumbrado a adultos que intentaban conquistarlo con falsas promesas o que mostraban miedo disfrazado. Varias cosas». «¿Cómo qué?». «Ya le puse azúcar al champú de la niñera, ya escondí su zapato dentro del congelador, ya fingí que estaba enfermo para que ella entrara en pánico». Mateo hablaba con un orgullo creciente por sus travesuras. Para sorpresa de todos, Mariana se rió. Una risa genuina que llenó el ambiente tenso de una ligereza inesperada. «Vaya, eres muy creativo. Yo hice algo parecido cuando era pequeña». «Es mentira»,
dijo Mateo, pero había curiosidad en sus ojos. No lo es. Una vez le puse sal al azucarero de mi tía porque ella había gritado a mi hermano. Tomó café con sal toda una semana antes de descubrirlo. Alejandro observaba la interacción entre los dos con creciente fascinación. Era la primera vez en meses que veía a su hijo realmente comprometido en una conversación con una extraña. «Señorita López», interrumpió, «necesito ser directo. Mateo tiene dificultades para adaptarse a cambios. Perdió a su madre hace 2 años y desde entonces...» Alejandro se detuvo, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiada información personal. «Yo no perdí a mi madre», corrigió Mariana amablemente, «pero sé lo que es sentir que las personas importantes de nuestra vida se van». Miró directamente a Mateo. «Es horrible, ¿verdad? Nos da miedo acostumbrarnos a alguien porque puede doler después». El silencio que siguió estuvo cargado de una comprensión mutua que Alejandro no pudo descifrar completamente. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó Mateo, su voz más baja. «El tiempo que tú dejes», respondió Mariana simplemente. Y en ese momento, Alejandro Mendoza supo que algo fundamental había cambiado en su hogar. 3 semanas después, la rutina del penthouse había adquirido un ritmo completamente nuevo. El sonido del despertador de Alejandro a las 6 de la mañana ahora era acompañado por una melodía suave que venía de la cocina, Mariana tarareando mientras preparaba el café de la mañana. No eran las arias clásicas que su exesposa solía tocar en el piano, sino canciones veracruzanas que su abuela le había enseñado, y que de alguna manera hacían el ambiente más acogedor que cualquier decoración cara pudiera lograr. «¡Mateo! ¡Café!», gritó Alejandro desde el pasillo, ajustándose la corbata frente al espejo del vestíbulo. Ya eran 7:15 y el Setod'uno. Niño estaba tarde para la escuela una vez más. «Ya bajó, señor Mendoza», vino la voz calmada de Mariana desde la cocina. «Está terminando la quesadilla». Alejandro se detuvo en medio del movimiento. ¿Quesadilla? Mateo detestaba cualquier cosa que no fueran sus cereales importados habituales. Curioso, se dirigió a la cocina gourmet, donde encontró una escena que lo dejó momentáneamente sin palabras. Mateo estaba sentado en la barra de granito, balanceando las piernas mientras devoraba una quesadilla rellena de queso de hebra. Su cabello estaba peinado, el uniforme impecable, y, aún más sorprendente, estaba conversando animadamente con Mariana mientras ella preparaba otra porción. «Y mi prima dijo que vio un hombre lobo en el estanque, pero mi abuelo dijo que solo era el señor Ceciño volviendo del mezcal», contaba Mariana, sus manos hábiles moldeando la masa en la sartén. Mateo reía de una manera que Alejandro no había escuchado en meses. «¿Tu abuelo vivía dónde?» «En un pueblito en el interior de Veracruz, tan pequeño que todos se conocían, muy diferente de Ciudad de México, ¿verdad?» «Quiero conocer», dijo Mateo, mordiendo otro pedazo de la quesadilla. Fue entonces cuando notó a su padre parado en la entrada de la cocina. «Papá, prueba esto, está muy bueno». Alejandro se acercó cautelosamente. La cocina, normalmente un ambiente frío y funcional, estaba impregnada de aromas caseros que despertaron memorias distantes de su propia infancia en el Estado de México, antes de que la familia se enriqueciera. «Buenos días, señorita López». «Buenos días, señor Mendoza», respondió Mariana, sirviendo una quesadilla en una vajilla de porcelana. «Mateo me contó que usted no desayuna café correctamente, solo café negro». «No tengo mucho tiempo por la mañana», dijo Alejandro, aceptando el plato un poco incómodo. «Todos tienen 3 minutos para comer una quesadilla», replicó ella con una sonrisa. «Es regla de mi abuela, nadie sale de casa sin comida en el estómago».
Alejandro dio el primer bocado y fue inmediatamente transportado a otro tiempo, otro lugar. El queso derretido combinado con la masa crujiente creaba una textura que era a la vez simple y perfecta. Está muy bueno. Mariana me enseñó a hacerla, dijo Mateo orgullosamente. Mañana intentaré hacerla solo. Despacito, campeón. Primero aprendes a no derramar harina en el suelo, rió Mariana, desordenando el cabello del niño con un afecto genuino. Alejandro observó la interacción entre los dos, notando cómo Mateo se inclinaba, naturalmente hacia Mariana, buscando el contacto físico cariñoso que había rechazado de todas las otras niñeras. Había algo en la forma en que ella lo trataba, sin condescendencia pero también sin prisa, que claramente tocaba una necesidad profunda del niño. «Necesito irme», dijo Alejandro, revisando su reloj. «Mateo, no le des trabajo a Mariana». «Él nunca da trabajo», dijo Mariana, limpiándose las manos en el delantal. «Solo energía acumulada». Alejandro se detuvo en la puerta. «¿Cómo así?» Los niños que hacen mucho desorden generalmente están tratando de llamar la atención por algo. Mateo es demasiado inteligente para su propio bien. Solo necesita desafíos interesantes. ¿Y qué tipo de desafíos le has dado? Mariana intercambió una mirada cómplice con Mateo. Ayer le enseñé a hacer cometas. Hoy vamos a hacer un huerto en la terraza. ¿Huerto? Alejandro arqueó las cejas. ¿En el penthouse? Hierbas frescas, señor Mendoza. Albahaca, menta. Verás que la comida sabe aún mejor. Había algo en la forma sencilla en que ella hablaba que hacía las ideas más locas. Alejandro se encontró imaginando cómo sería llegar a casa y encontrar olor a albahaca fresca en la terraza, en lugar del aroma artificial del ambientador importado. «Papá». Mateo lo llamó cuando ya se dirigía al ascensor. «¿Puedes llegar más temprano hoy?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Hacía meses que Mateo no mostraba interés en su compañía. «¿Por qué?» «Mariana va a hacer atole. Dijo que es mejor comer junto con la familia». La palabra familia resonó en el silencio que siguió. Alejandro miró a Mariana, que se había concentrado intensamente en limpiar la estufa, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Lo intentaré», dijo Alejandro finalmente. En el ascensor bajando al garaje, Alejandro no pudo quitarse la escena de la cabeza. Había una naturalidad en la presencia de Mariana que transformaba la atmósfera de la casa de forma casi mágica. No era solo su competencia con Mateo, aunque eso fuera impresionante. Era la manera en que ocupaba el espacio sin intentar impresionar a nadie, como si perteneciera allí no por derecho, sino por mérito propio. Su celular vibró con un mensaje de la secretaria. Reunión con inversionistas japoneses reprogramada para las 18:08. Alejandro escribió la respuesta automáticamente, pero sus pensamientos permanecieron en la cocina del penthouse, donde por primera vez en 2 años había sonido de risas de niños genuinas resonando por las mañanas. Durante el trayecto congestionado por la avenida Presidente Masaryk, Alejandro se encontró pensando en detalles que normalmente no notaría. Cómo Mariana sostenía el puño derecho de su vientre cuando estaba de pie por mucho tiempo. Cómo sus ojos se suavizaban cuando miraba a Mateo. Cómo su voz tenía una cadencia diferente cuando contaba historias, más musical, más envolvente. Era demasiado profesional para involucrarse emocionalmente con una empleada. Había reglas claras en su vida, límites bien establecidos que lo habían protegido desde el divorcio traumático. Mariana López era solo una niñera temporal, una mujer embarazada que necesitaba trabajo y que por casualidad había logrado conectar con su hijo difícil. Pero mientras entraba en el edificio espejado de su empresa en la avenida Presidente Masaryk,
Alejandro Mendoza no pudo evitar verificar el reloj y calcular exactamente cuántas horas faltaban para poder volver a casa y probar el famoso atole que la niñera estaba inexplicablemente haciendo que su rutina rígida comenzara a ablandarse en los bordes. Y por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de llegar a casa no parecía solo una obligación, sino algo que realmente esperaba. La lluvia de otoño golpeaba insistentemente contra las ventanas panorámicas del penthouse cuando Alejandro llegó a casa ese jueves 2 horas más temprano de lo habitual. El aroma de atole con canela flotaba en el aire, mezclado con el olor a tierra mojada que venía de la pequeña huerta que Mariana había plantado en la terraza. Era un contraste marcado con el ambiente aséptico que la casa solía tener. «¡Papá!». La voz de Mateo resonó por el pasillo antes de que Alejandro pudiera quitarse el saco. El niño apareció corriendo, sus pies descalzos resbalando ligeramente en el mármol pulido. «Llegaste temprano. Mariana dijo que iba a hacer, pero no lo creí». «Promesa es promesa», dijo Alejandro, aflojando la encorbata. Había algo diferente en Mateo, una energía positiva que no veía desde hacía mucho tiempo. «¿Dónde está Mariana?» «En la cocina, terminando el atole. Me dejó revolver un poco, pero dijo que tiene un secreto para que no se espese». Mateo tomó la mano de su padre, llevándolo hacia la cocina. «Y papá, ella me enseñó una canción nueva». Alejandro se permitió ser guiado por su hijo, notando cómo la casa parecía más viva con los pequeños cambios que Mariana había implementado. Las cortinas pesadas habían sido abiertas para aprovechar la luz natural, incluso con la lluvia. Pequeñas macetas con hierbas aromáticas decoraban el alféizar de las ventanas, y había cojines coloridos en el sofá de la sala, adiciones simples que hacían el ambiente menos formal. En la cocina, encontró a Mariana inclinada sobre la estufa, revolviendo cuidadosamente una olla grande. Llevaba un delantal sobre el vestido verde agua que realzaba su piel morena, y su cabello estaba recogido con una cinta que claramente había improvisado. A los 6 meses de embarazo, su vientre era bien pronunciado, y Alejandro notó cómo se apoyaba discretamente en la encimera al moverse. «Señor Mendoza», se volvió con una cálida sonrisa. «Qué bueno. El que pudo llegar más temprano. Mateo estaba ansioso». «No era solo él», pensó Alejandro, pero solo dijo: «Prometí que lo intentaría. El atole está casi listo, solo esperando que se enfríe un poco». Mariana se limpió las manos en el delantal. «Mateo, ¿vas a llamar a doña Consuelo en la lavandería?». Cuando quedaron solos, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Alejandro observó cómo Mariana se movía por la cocina con familiaridad, como si hubiera vivido allí durante años, en lugar de semanas. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Alejandro finalmente. «Claro». «¿Cómo lograste esto?». Hizo un gesto vago en la dirección donde Mateo había desaparecido. «Todas las otras niñeras». Mariana pausó, considerando la respuesta. «Mateo no es un niño difícil, señor Mendoza. Solo estaba probando si las personas se quedarían o se irían también». Las palabras golpearon a Alejandro de manera inesperada. «También como su madre», dijo Mariana amablemente pero sin compasión. «Los niños abandonados siempre prueban los límites para ver si van a ser abandonados de nuevo. Es un instinto de protección». Alejandro sintió un nudo en el pecho. «Yo no... Elena no abandonó a Mateo. Ella se fue», interrumpió Mariana suavemente. «No importa el motivo para un niño de 6 años. Lo que importa es que ya no está aquí». La brutal honestidad de la observación debería haber ofendido a Alejandro, pero en cambio se sintió aliviado. Finalmente alguien había verbalizado lo que él sospechaba, pero nunca había podido admitir.
¿Cómo sabes tanto sobre niños abandonados?, preguntó. El rostro de Mariana se cerró ligeramente. Experiencia personal. Antes de que Alejandro pudiera preguntar más, Mateo volvió corriendo con doña Consuelo, que traía una expresión de aprobación rara en su rostro, habitualmente serio. «Esa niña tiene buena mano para la cocina», dijo la gobernanta, inhalando el aroma del atole. Hacía tiempo que no sentía olor a comida de verdad en esta casa. «¡Doña Consuelo!», protestó Alejandro, fingiendo indignación. «Ah, niño, sabes que tengo razón. La comida de chef francés es bonita, pero no calienta el corazón como la comida hecha con cariño». Mariana sirvió el atole en tazones de porcelana, espolvoreando canela por encima con movimientos precisos. Mi abuela decía que el atole sin canela es como un abrazo sin cariño. Puede servir, pero no es lo mismo. Mateo se rió tomando su tazón con cuidado. «Cuéntame más sobre tu abuela, Mariana». «La abuela Benita era una mujer fuerte», comenzó Mariana, sus ojos brillando con el recuerdo. «Pequeñita, pero mandaba en todo el mundo. Se despertaba a las 5 de la mañana para hacer el café para toda la familia y hay de quien se quejara de la comida». «Igual que tú», dijo Mateo provocando. «Igual que yo, pequeño travieso». Mariana fingió indignación, haciendo reír a Mateo. Alejandro observaba la escena, probando el atole que estaba, de hecho, delicioso. Cremoso, dulce en su justa medida, con un sabor casero que despertó recuerdos de su propia infancia. Había algo profundamente satisfactorio en estar sentado a la mesa de la cocina, comiendo comida simple, escuchando historias de una vida totalmente diferente a la suya. «¿Y tu abuelo?», preguntó Mateo. «Ya dijiste que era gracioso». «El abuelo João era pescador», dijo Mariana, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Murió cuando tenía 15 años. Fue él quien me enseñó que las personas buenas existen en todas partes. Solo tienes que saber reconocerlas». «¿Cómo se reconoce?», preguntó Mateo, genuinamente curioso. Mariana miró directamente a Alejandro al responder. «Las personas buenas no prometen cosas que no pueden cumplir. Y cuando prometen algo, lo cumplen, aunque sea difícil». La conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Alejandro frunció el ceño. No esperaba a nadie y las visitas no anunciadas eran raras en su edificio de máxima seguridad. Doña Consuelo fue a atender, regresando unos minutos después con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, hay una persona aquí que dice necesitar hablar con Mariana, un joven, algo alterado». Alejandro vio a Mariana palidecer instantáneamente, su mano yendo automáticamente a su vientre en una protección instintiva. «¿Cómo se llama?», preguntó, su voz casi un susurro. «Dijo que se llama Ricardo, que es urgente». El plato de Mariana se deslizó de sus manos, rompiéndose en el suelo con un ruido que resonó por la cocina silenciosa. Sus ojos se llenaron de puro terror. Y Alejandro Mendoza supo en ese momento que la paz que había comenzado a formarse en su casa estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que aún no comprendía del todo. El nombre Ricardo resonó en la cocina como un disparo, transformando instantáneamente la atmósfera acogedora en algo tenso y peligroso. Mariana permaneció inmóvil por unos segundos, observando los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo antes de agacharse lentamente para recogerlos con manos temblorosas. «No», dijo Alejandro, firmemente sujetándola del brazo. «Doña Consuelo trae una escoba. Mateo, ve a tu habitación». «Pero papá, ahora Mateo». El tono autoritario de Alejandro no admitía discusión. El niño salió de la cocina a regañadientes, pero Alejandro notó cómo dudó en la puerta, claramente preocupado por Mariana. «¿Quién es Ricardo?», preguntó Alejandro.
su voz baja, pero cargada de una intensidad que hizo que Mariana levantara los ojos para encontrarlos de él. «El padre del bebé», susurró ella, su mano aún protegiendo su vientre instintivamente. Alejandro sintió una ira inesperada subir por su pecho. «El hombre que te abandonó embarazada». Mariana asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero ella luchaba visiblemente por mantenerlas bajo control. «Doña Consuelo», dijo Alejandro, su voz asumiendo el tono ejecutivo que usaba para resolver crisis en su empresa, «dígale a ese hombre que la señorita López no está disponible para visitas. Si insiste, llame a la seguridad del edificio». «No sirve de nada», dijo Mariana débilmente. «No va a desistir. Ricardo es persistente». «¿Persistente cómo?». Mariana dudó, claramente luchando con recuerdos dolorosos. «Cuando descubrí que estaba embarazada y se lo conté, Ricardo dijo que el bebé no era suyo. Me llamó cosas horribles. Dijo que estaba tratando de engañarlo porque estaba empezando a ganar dinero con unos negocios». «¿Qué tipo de negocios?». «Nunca supe con certeza. Siempre mucho dinero por poco trabajo, ¿sabes? Coches caros, ropa de marca, pero nunca explicaba bien de dónde venía». Mariana se secó los ojos con el dorso de la mano. «Cuando me echó de casa, pensé que nunca más lo vería en la vida». Alejandro absorbió la información, su mente ya funcionando como en los negocios, identificando el problema, evaluando opciones, trazando estrategias. «¿Él sabe que estás trabajando aquí?». «No sé cómo lo descubrió. No hablé con nadie de Veracruz sobre mi nuevo trabajo». «Señor Mendoza». La voz de doña Consuelo vino del pasillo. «El joven se está alterando. Dice que no se irá sin hablar con ella. Los vecinos del piso están comenzando a quejarse del ruido». Alejandro tomó una decisión rápida. «Mariana, ve a la habitación de huéspedes y cierra la puerta. No salgas de allí hasta que resuelva esto». «Señor Mendoza, no puedo dejar que te involucres en mis problemas. Trabajas en mi casa, cuidas de mi hijo y estás embarazada», dijo Alejandro, su voz firme pero gentil. «Tus problemas se convirtieron en mis problemas en el momento en que ese hombre decidió perturbar la paz de mi familia». La palabra familia salió naturalmente, y ambos pausaron por un momento, procesando el peso de ella. «Ve», insistió Alejandro. «Yo resuelvo esto». Mariana asintió a regañadientes y se dirigió a la habitación, pero se detuvo en la puerta de la cocina. «Señor Mendoza, ten cuidado. Ricardo puede parecer encantador al principio, pero cuando no consigue lo que quiere». «Sé cómo lidiar con hombres como él», dijo Alejandro, su expresión endureciéndose. «Encuentro muchos en los negocios». En el pasillo principal, Alejandro podía escuchar una voz masculina elevándose, intercalada con los intentos diplomáticos de doña Consuelo para calmar la situación. Ajustó los puños de la camisa, asumiendo la postura que usaba en negociaciones difíciles, y Ricardo se dirigió hacia la puerta. Ricardo Silva tenía alrededor de 28 años, cabello demasiado gelificado, una cadena de oro llamativa en el cuello y ropa que intentaba impresionar, pero que un ojo entrenado como el de Alejandro fácilmente identificaba como imitaciones caras. Sus ojos eran pequeños e inquietos y había una energía nerviosa en sus movimientos que inmediatamente alertó a Alejandro. «Debes ser el patrón de Mariana», dijo Ricardo sin preámbulos, extendiendo una mano que Alejandro ignoró deliberadamente. «Ricardo Silva, un placer». «Señor Mendoza», respondió Alejandro fríamente, «y no veo placer alguno en conocerte, considerando las circunstancias». La falsa sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente. «Mira, señor Mendoza, no quiero causar problemas, solo vine a buscar lo que es mío». «¿Y qué sería eso?» «Mi mujer y mi hijo».
Alejandro sintió la ira subir nuevamente, pero mantuvo la voz controlada. Interesante. Según la versión que escuché, negaste la paternidad y echaste a tu mujer de casa embarazada. Ricardo se encogió de hombros, como si estuviera discutiendo el clima. Ah, ya sabes cómo es, ¿no? Calor del momento, uno dice unas cosas, pero ahora lo he pensado mejor. El bebé necesita al padre, ¿no? ¿Y qué cambió tu opinión tan repentinamente? Los ojos de Ricardo brillaron con una malicia que confirmó las peores sospechas de Alejandro. Supe que ella consiguió un trabajo en una buena casa, con gente de dinero. Pensé, vaya, mi Mariana se ha ido bien en la vida, así que decidí venir a buscarla. La manipulación era tan obvia que Alejandro casi se ríe. Casi. Voy a ser muy claro, señor Silva. La señorita López no está interesada en verte. Te sugiero que te vayas. ¿Ella dijo eso? Ricardo intentó estirar el cuello para ver más allá de Alejandro, porque creo que sí querrá verme. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo tenemos, dijo una nueva voz detrás de Alejandro. Mariana había salido de la habitación y caminaba lentamente hacia ellos, con las manos apoyadas en la espalda en una postura protectora. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación férrea en sus ojos que Alejandro no había visto antes. «Mari, mi amor», Ricardo abrió los brazos como si fuera a abrazarla, pero ella se detuvo a una distancia segura. «¿Qué quieres, Ricardo?» Su voz era firme, pero Alejandro podía percibir el esfuerzo que hacía para mantener el control. «Quiero a mi familia de vuelta. Pensé en nuestra conversación y tenías razón. El bebé necesita al padre. Vine a buscarte para que volvamos a casa». «¿Casa?» Mariana se rió, pero no había humor en el sonido. «Me echaste a la calle, Ricardo. Dijiste que era una mentirosa y una interesada. ¿Ahora quieres que crea que has cambiado de idea?» «Ah, Mari, sabes que tengo mal genio cuando estoy nervioso, pero mira...» Ricardo gesticuló hacia el ambiente lujoso. «Te has ido bien aquí, ¿no? Tu patrón parece ser buena gente, con dinero». Alejandro entendió inmediatamente la implicación y dio un paso adelante, posicionándose parcialmente entre Mariana y Ricardo. El lenguaje corporal amenazante era algo que él reconocía de los peores momentos de sus negociaciones empresariales. «Mariana», dijo Alejandro sin apartar la mirada de Ricardo, «¿quieres hablar con él?» «No», respondió ella firmemente. «No tengo nada que hablar contigo, Ricardo. Por favor, vete». El rostro de Ricardo se endureció y por primera vez su máscara de encanto falso cayó completamente. «Así no, Mari. Necesitamos hablar en serio, y no me voy a ir sin ti». Y fue en ese momento que Alejandro Mendoza entendió que estaba lidiando con algo mucho más peligroso que un exnovio inconveniente. La tensión en el pasillo del penthouse era palpable. Alejandro observó cómo la postura de Ricardo cambiaba sutilmente. Los hombros se ensancharon, la mandíbula se levantó en una actitud desafiante, y sus ojos adquirieron un brillo amenazante que Alejandro reconoció de hombres acostumbrados a conseguir lo que querían a través de la intimidación. «Ricardo, por favor, vete», repitió Mariana, pero su voz temblaba ligeramente. «No quiero nada contigo». «No es así. ¿Cómo funciona, Mari?», dijo Ricardo, dando un paso hacia ella. «Estás llevando a mi hijo. Eso me da derechos». Alejandro se posicionó firmemente entre los dos. «No tienes ningún derecho aquí, señor Silva. Esta es mi casa, y no eres bienvenido». Ricardo se rió, pero el sonido no tenía humor. «¿Ah, sí? ¿Y quién te crees para meterte en mi familia?» «Soy el empleador de la señorita López, y en este momento soy yo quien la está protegiendo de un hombre que claramente la está intimidando». «¿Intimidando?». Ricardo abrió los brazos en un gesto teatral. «Solo vine a buscar a mi mujer y a mi hijo. ¿Qué mal hay en eso?». «El mal», dijo Alejandro, su voz asumiendo el tono helado que usaba para despedir a ejecutivos incompetentes, «es que abandonaste a esta mujer embarazada, negaste la paternidad,
Y ahora apareces aquí queriendo reclamar derechos que tú mismo abandonaste. Desde el pasillo, Mateo apareció espiando, claramente desobedeciendo la orden de su padre de quedarse en la habitación. Alejandro notó la presencia del hijo, pero decidió no llamar la atención sobre él en ese momento. «Mira aquí, tu ricachón», dijo Ricardo, su fachada educada finalmente desmoronándose por completo. «Puedes tener dinero, pero no me mandas a mí, y no te quedarás con lo que es mío». «¿Qué es tuyo?». Alejandro arqueó una ceja. «¿Te refieres al niño que negaste ser tuyo? ¿O a la mujer que humillaste y abandonaste?». Mariana tocó levemente el brazo de Alejandro. «Señor Mendoza, déjame resolver esto». Se dirigió directamente a Ricardo, y Alejandro vio una fuerza interior emerger que transformó completamente su postura. «Ricardo, ¿quieres saber la verdad? Agradezco todos los días que me hayas echado de casa». Ricardo parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «¿Qué?». «Me hiciste un favor», continuó Mariana, su voz ganando firmeza. «Porque ahora sé cómo es ser tratada con respeto. Sé cómo es trabajar en una casa donde no tengo miedo de decir lo que pienso. Sé cómo es cuidar de una niña que me valora y trabajar para un hombre que me trata como gente». «Ah, entendí», dijo Ricardo, y había una malicia peligrosa en su tono. «Entonces es así, ¿no? Te estás aprovechando del rico. Qué astuta, Mari. Siempre supe que eras ambiciosa». Alejandro sintió la rabia explotar en su pecho. «Retira eso inmediatamente». «¿Por qué? ¿Te dolió? ¿Ella no te contó que tiene un modo con los hombres cuando quiere conseguir algo?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Mariana dio un paso adelante, sus ojos brillando de indignación. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a casa de mi patrón, un hombre que me dio trabajo cuando nadie más lo haría, y hablar una barbaridad así?» «¡Mari! ¡No!», gritó Mariana, toda su compostura finalmente rompiéndose. «No me llames Mari. Perdiste ese derecho cuando me pusiste en la calle embarazada, cuando dijiste que estaba inventando sobre el bebé, cuando me llamaste vagabunda frente a tus amigos». Alejandro vio lágrimas corriendo por su rostro, pero también vio una furia justa que lo impresionó. «Y ahora», continuó Mariana, «ahora vienes aquí, descubres que trabajo en una buena casa y quieres buscarme. No porque te arrepientas, no porque quieras asumir al hijo, sino porque pensaste que podrías salirte con la tuya». Está bien», dijo Ricardo levantando las manos. «Cálmate. No necesitas ponerte histérica». La palabra histérica fue la gota que colmó el vaso. Alejandro dio 2 pasos hacia Ricardo, su presencia física imponente haciendo que el hombre más pequeño retrocediera instintivamente. «Tienes 30 segundos para salir de mi casa», dijo Alejandro, su voz baja pero cargada de una amenaza real. «Si no sales, llamaré a la seguridad del edificio. Si vuelves aquí sin ser invitado, llamaré a la policía. Si sigues molestando a la señorita López, usaré todos mis recursos legales para conseguir una orden de restricción contra ti. ¿Está claro?». Ricardo miró a Alejandro, luego a Mariana, evaluando sus opciones. Por un momento, Alejandro pensó que iba a retroceder. Entonces Ricardo sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Está bien, su Montenegro. Me iré. Por ahora». Miró directamente a Mariana. «Pero Mari, piensa bien en lo que estás haciendo. Este hombre puede tener dinero, pero no. Se quedará contigo para siempre. Y cuando se canse, ¿a dónde irás?». «Lejos de ti», respondió Mariana firmemente. Ricardo se rió de nuevo. «Nos vemos, Mari, más pronto de lo que piensas». Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y su Montenegro, ten cuidado con esa. Una mujer embarazada, abandonada, puede ser muy necesitada. A veces confunde gratitud con otras cosas». Alejandro dio un paso hacia él, pero Ricardo ya había entrado en el ascensor, su risa resonando por el pasillo mientras las puertas se cerraban.
El silencio que siguió fue roto por un sollozo de Mariana. Se apoyó en la pared, sus manos cubriendo su rostro, todo el estrés y la humillación finalmente dominándola. «Mateo, ve a tu cuarto ahora», dijo Alejandro suavemente, notando que su hijo había presenciado toda la escena. «Pero Mariana está llorando. Yo me encargo de ella. Ve». Esta vez Mateo obedeció, pero no sin antes mirar preocupado a Mariana. Alejandro se acercó a ella con cuidado, como si estuviera lidiando con algo muy frágil. «Mariana, lo siento», dijo ella entre sollozos. «Lo siento por haber traído esto a tu casa. Nunca pensé que él descubriría dónde estaba». «No tienes nada de qué disculparte», dijo Alejandro firmemente. «Nada de esto fue culpa tuya». Mariana levantó los ojos hacia él, y Alejandro vio en ellos una vulnerabilidad que lo impactó de forma inesperada. «¿Y si él vuelve? Entonces nosotros nos encargaremos de él», dijo Alejandro, y solo después se dio cuenta de que había usado «nosotros» en lugar de «yo». Pero mirando a Mariana, esta mujer valiente que había enfrentado a su agresor incluso embarazada y asustada, que había defendido no solo a sí misma, sino también la dignidad del trabajo que hacía en su casa, Alejandro descubrió que «nosotros» era exactamente lo que quería decir, y eso lo asustó casi tanto como la amenaza de Ricardo. 2 semanas pasaron desde el enfrentamiento con Ricardo, y la atmósfera en el penthouse había adquirido una calidad diferente, más cuidadosa, más protectora, como si todos estuvieran caminando sobre un terreno que podría ceder en cualquier momento. Alejandro había implementado cambios discretos en la seguridad. Instruyó a la portería a no permitir visitantes para Mariana sin su autorización previa y pidió a doña Consuelo que estuviera especialmente atenta a cualquier movimiento extraño en los alrededores del edificio. Mariana, por su parte, se había vuelto más reservada, aunque intentaba mantener la normalidad para Mateo. Alejandro la observaba durante las cenas que se habían convertido en rutina. Ella siempre revisaba discretamente el teléfono, se sobresaltaba con ruidos inesperados y había una tensión en sus hombros que no existía antes. Era un viernes lluvioso de abril, cuando la primera señal de que Ricardo no había desistido llegó de una forma inesperada. «Señor Montenegro», dijo doña Consuelo, entrando en la oficina donde Alejandro trabajaba desde casa. «Hay una chica aquí diciendo que es amiga de Mariana. Vino de Veracruz». Alejandro frunció el ceño. Mariana nunca había mencionado esperar visitas. «¿Cómo se llama?» «Jimena. Dice que es urgente». Alejandro encontró a Mariana en la sala, abrazada a una joven morena de apariencia similar a la de ella, pero con ropa más llamativa y maquillaje pesado. Había algo en el lenguaje corporal de la visitante que inmediatamente alertó sus instintos. «Señor Montenegro», dijo Mariana, limpiando lágrimas de sus ojos, «ella es Jimena, mi antigua amiga de Veracruz». «Mucho gusto», dijo Jimena, extendiendo una mano con uñas largas y esmalte rojo descascarado. Su acento veracruzano era más marcado que el de Mariana, y había una artificialidad en su sonrisa. Mariana siempre hablaba de su trabajo, pero no sabía que era en una casa tan elegante. «El placer es mío», respondió Alejandro diplomáticamente. «Tienen privacidad para hablar. Voy a estar en la oficina si necesitan algo». Pero en lugar de retirarse completamente, Alejandro permaneció en el pasillo adyacente, donde podía escuchar fragmentos de la conversación sin ser visto. Había aprendido a confiar en sus instintos durante años de negocios, y algo sobre Jimena lo incomodaba profundamente. «No puedo creer que estés viviendo en un lugar así, Mari», decía Jimena. «Y encima embarazada. ¡Qué golpe de suerte!», ¿no? «No es golpe de suerte, Jimena, es trabajo honesto».
Ah, claro, claro. Pero seamos sinceras, ¿no? Ese hombre es bastante guapo, muy rico, una mujer embarazada sola, un viudo necesitado. Él no es viudo, es divorciado, y no es necesitado. La voz de Mariana tenía un tono de irritación. Lo siento, lo siento. Es que, mira, Mari, seré directa. Ricardo me mandó. Alejandro sintió sus músculos contraerse. Silenciosamente se acercó más a la puerta. ¿Qué? La voz de Mariana subió una octava. Calma, solo quiere hablar contigo en serio. Dice que estaba muy nervioso la última vez, que dijo algunas tonterías. Tonterías. Mariana rió, pero no había humor en el sonido. Jimena, él me echó de casa embarazada, me llamó mentirosa. Lo sé, pero Mari, el hombre se arrepintió, está sufriendo, lo jura, incluso comenzó a ir a la iglesia. Alejandro casi se ríe de la obviedad de la mentira. Y aunque fuera verdad, continuó Mariana, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todo tiene que ver. Eres la madre de su hijo. Y mira, Jimena bajó la voz, pero Alejandro aún podía escuchar. Entre nosotras, Mari, este trabajo de niñera es temporal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nazca el bebé? ¿Crees que este rico querrá una empleada con un bebé llorando toda la noche? Alejandro sintió la ira subir por su pecho. La manipulación era sutil, pero efectiva, plantando semillas de inseguridad que cualquier mujer embarazada en una posición vulnerable sentiría. Ricardo tiene un plan, continuó Jimena. Pueden volver a Veracruz, casarse bien, él asumirá al bebé. ¿Y a cambio? La voz de Mariana estaba helada. ¿Cómo que a cambio? Jimena, te conozco desde niña. Nunca has hecho nada gratis en la vida. ¿Qué te prometió Ricardo para que vinieras a Ciudad de México a convencerme? Hubo un silencio incómodo. Entonces Jimena suspiró. Está bien, dijo que si te convencía de volver, me daba 5,000 pesos. 5,000 pesos, repitió Mariana lentamente. ¿Y creíste que yo valía ese precio? Mari, no es así. Es exactamente así, Jimena. Vendiste nuestra amistad por 5,000 pesos. Alejandro escuchó pasos rápidos y se alejó discretamente, fingiendo estar saliendo de la oficina cuando Mariana apareció en el pasillo. Su rostro estaba rojo de indignación y herida. Señor Mendoza, disculpe, pero mi visita se va ahora. ¿Pasó algo? Antes de que Mariana pudiera responder, Jimena apareció detrás de ella. Mari, piensa bien en lo que estás haciendo. Ricardo no va a rendirse. Entonces, dile que yo tampoco voy a rendirme, respondió Mariana firmemente. Dile que encontré una familia que me valora y que no voy a renunciar a eso por un hombre que solo me quiere porque ahora parezco una oportunidad. Jimena miró a Alejandro con una expresión calculadora. ¿Y usted? ¿Se va a quedar con ella para siempre? ¿Va a asumir el hijo de otro? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Miró a Mariana, que había palidecido, y vio en sus ojos la misma inseguridad que Jimena había intentado plantar. Lo que voy a hacer o no hacer, dijo Alejandro cuidadosamente, es una conversación que solo me concierne a mí y a Mariana. Ah, entonces ya han hablado de eso. Jimena sonrió maliciosamente. ¡Qué interesante! ¡Basta!, estalló Mariana. Jimena, viniste aquí, a la casa de mi jefe, a intentar manipularme con mentiras de Ricardo. Ahora estás insinuando cosas que no existen. Sal de mi vista. Está bien, dijo Jimena levantando las manos. Pero Mari, piensa en lo que te dije. Este mundo no es el nuestro. En algún momento tendrás que volver a la realidad. Después de que Jimena se fue, un silencio tenso se estableció entre Alejandro y Mariana. La pregunta de ella resonaba en el aire como una bomba sin detonar. ¿Qué pasaría con Mariana cuando naciera el bebé? Señor Mendoza, comenzó Mariana, su voz pequeña. Mariana, interrumpió Alejandro, tomando una decisión impulsiva. ¿Qué tal si vamos a cenar fuera hoy? Tú, yo y Mateo. Hay un restaurante italiano discreto que conozco. Ella lo miró sorprendida. ¿Cenar fuera?
Como una familia, dijo Alejandro, y las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y miedos no verbalizados. Está bien, dijo Mariana finalmente, pero solo si estás seguro de que no será un problema para ti. Alejandro la miró. A esta mujer valiente que había enfrentado la manipulación de la supuesta amiga con una dignidad que rara vez veía en círculos empresariales, que protegía ferozmente su independencia incluso estando vulnerable, y supo que muchas cosas estaban a punto de cambiar en su vida cuidadosamente organizada. No será ningún problema, dijo él. De hecho, creo que será exactamente lo que necesitamos. El restaurante Il Bosco era un pequeño establecimiento familiar en el jardín, Europa, frecuentado por una clientela discreta que valoraba la privacidad por encima de la ostentación. Alejandro había elegido específicamente ese lugar porque conocía al propietario italiano desde hacía años y sabía que sería posible cenar sin ser molestado por curiosos o fotógrafos sociales. Mientras conducía por la ciudad, Alejandro observaba por el retrovisor a Mateo conversando animadamente con Mariana en el asiento trasero. El niño llevaba su mejor ropa, una camisa de vestir azul clara que Mariana había planchado cuidadosamente, y no dejaba de hacer preguntas sobre el restaurante. ¿Hacen pizza de verdad, Mariana? Igual que en las películas. Creo que sí, campeón, pero recuerda lo que hablamos, tenedor y cuchillo, servilleta en la falda. Lo sé, protestó Mateo, no soy un bebé. Alejandro sonrió, notando cómo Mariana lograba educar a Mateo sin hacerlo sentir menos. Era un talento raro, y él comenzaba a percibir que era solo una de las muchas cualidades que ella poseía. Mariana estaba particularmente hermosa esa noche. Llevaba un vestido azul marino de corte imperio que acomodaba su barriga de casi 7 meses y había hecho algo diferente en su cabello. Lo llevaba suelto en suaves ondas que enmarcaban su rostro. No usaba joyas, además de pequeños aretes de perlas, pero había una elegancia natural en ella que no necesitaba adornos. «Señor Mendoza», dijo ella mientras él aparcaba, «estoy segura de que esto no es una buena idea». «¿Por qué no lo sería?» «Porque, bueno, la gente va a pensar», dudó claramente avergonzada. «¿Qué van a pensar exactamente?» Mariana miró a Mateo, que estaba distraído observando a la gente en la acera, y bajó la voz. «Que somos una familia, y no lo somos». Las palabras la golpearon de manera inesperada. Alejandro apagó el motor y se volvió para mirarla. «¿Y si lo fuéramos?» El silencio que siguió fue interrumpido por Mateo. «Papá, ¿puedo salir del coche?» «Claro, pero quédate cerca de nosotros». Mientras Mateo se dirigía a la entrada del restaurante, Alejandro y Mariana permanecieron en el coche. La pregunta de él resonando entre ellos. «Señor Mendoza». «Alejandro», dijo él suavemente, «creo que ya hemos pasado el punto de las formalidades, ¿no crees?» «Alejandro», repitió ella, probando el nombre. «No puedes decir esas cosas solo porque sientes pena por mí». «Pena». Alejandro se rió. «Mariana, eres la mujer más valiente que he conocido. Enfrentaste a Ricardo embarazada. Cuidaste de tus hermanos desde Minusú. Adolescente. Te mudaste a otra ciudad sola. ¿Por qué tendría pena de ti?» «Porque estoy embarazada, sola, dependiendo de ti para tener dónde vivir». «No estás dependiendo de mí», interrumpió Alejandro. «Tú trabajas, y trabajas bien. Mateo está más feliz de lo que lo he visto en años. La casa está más viva contigo allí». Mariana lo observó con atención, como si intentara descifrar sus intenciones. «Y después de que nazca el bebé». Jimena tenía razón sobre una cosa. «El bebé llora toda la noche, da trabajo». «Mariana,
Alejandro tocó suavemente su mano. ¿Realmente crees que me importa el llanto de un bebé? Antes de que ella pudiera responder, Mateo golpeó la ventana. ¿Van a seguir hablando toda la noche? ¡Tengo hambre! Dentro del restaurante, Mario, el propietario, los recibió con el cariño reservado a clientes especiales. Alejandro había frecuentado Il Bosco desde antes del divorcio, siempre solo o en cenas de negocios. Esta era la primera vez que venía con una familia, y la diferencia era palpable. «Buonasera, signore Mendoza», saludó Mario con entusiasmo. «¡Y qué bella familia!». Alejandro vio a Mariana sonrojarse, pero ella saludó a Mario educadamente en su español, con acento veracruzano que de alguna manera sonó encantador mezclado con el italiano del propietario. «Primera vez aquí con familia», observó Mario mientras los conducía a una mesa reservada en una alcoba privada. «Es bello ver». Durante la cena, Alejandro observó cómo la dinámica entre los tres fluía naturalmente. Mateo se comportaba ejemplarmente, claramente queriendo impresionar, pero sin la artificialidad que mostraba con las otras niñeras. Mariana estaba más relajada de lo que Alejandro la había visto en semanas, riendo de las historias que Mateo contaba sobre la escuela y haciendo preguntas inteligentes sobre el trabajo de Alejandro. «Entonces, ¿tú cuidas el dinero de las personas?», preguntó Mateo, atacando su pizza margarita. «Más o menos», explicó Alejandro. «Ayudo a las empresas a crecer y a las personas a invertir su dinero de manera inteligente, como el ahorro». «Algo más complicado que el ahorro», dijo Mariana, sorprendiendo a Alejandro con su conocimiento. «Tu papá ayuda a las personas a hacer que el dinero trabaje para ellas en lugar de solo quedarse parado en el banco». Alejandro la miró impresionado. «¿Cómo sabes eso?». «Leí algunos artículos sobre ti en Internet cuando comencé a trabajar en tu casa», admitió ella, sonrojándose ligeramente. «Quería entender qué tipo de persona eras». «¿Y qué conclusión llegaste?». Mariana lo estudió por un momento. «Que eres mucho más complicado de lo que aparentas». «¿Complicado cómo?». «Todo el mundo dice que eres frío, calculador, que solo piensas en dinero, pero quien solo piensa en dinero no llegaría a casa más temprano para comer atole con su hijo». La observación golpeó a Alejandro de manera inesperada. Era verdad. Su rutina había cambiado drásticamente desde que Mariana llegó. Se encontraba inventando excusas para salir de la oficina más temprano, solo para participar en la cena familiar que se había convertido en el momento más importante de su día. «Papá», dijo Mateo de repente, «¿por qué tú y mi mamá se separaron?». La pregunta tomó a Alejandro desprevenido. Mateo rara vez hablaba de Elena y nunca había preguntado directamente sobre el divorcio. «Es complicado, campeón», dijo Alejandro cuidadosamente. «¿Fue porque dejaron de quererse?». Alejandro miró a Mariana, que lo observaba con interés, claramente curiosa sobre la respuesta, pero sin presionarlo. «A veces», dijo Alejandro lentamente, «las personas descubren que quieren cosas diferentes de la vida. Tu mamá quería viajar, conocer lugares nuevos, tener una vida más libre. Y yo quería construir una familia, quedarme en casa, cuidar de ti. Y ella eligió viajar en lugar de quedarse conmigo». El dolor en la voz de Mateo hizo que el corazón de Alejandro se apretara. «Ella no eligió en contra de ti, Mateo. Ella solo no podía ser feliz aquí». «¿Pero tú puedes?», preguntó Mateo. «¿Ser feliz aquí?». Alejandro miró alrededor de la mesa. A su hijo, cuyos ojos brillaban con esperanza, a Mariana, que lo observaba con una expresión que no pudo descifrar completamente, y se dio cuenta de que por primera vez en 2 años, la respuesta era inequívocamente sí. «Puedo», dijo él, «especialmente ahora». En el camino de regreso a casa, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, exhausto por la emoción de la cena especial.
Mariana miraba por la ventana, perdida en pensamientos. Mariana, dijo Alejandro suavemente, sobre lo que hablamos en el coche. Alejandro, ella lo interrumpió, necesito contarte algo. El tono serio de ella lo alertó de inmediato. ¿Qué fue? Cuando Jimena estuvo allí hoy, dijo que Ricardo no va a desistir, y creo que hablaba en serio. Alejandro sintió un frío. ¿Qué exactamente dijo ella? Que él tiene un plan, que descubrió dónde trabajo y que va a usar eso de alguna forma. ¿Usar cómo? No lo sé, pero Alejandro se giró para mirarlo y había un miedo real en sus ojos. ¿Y si intenta hacerte daño? Tu reputación, tus negocios. Nunca me perdonaría si... Mariana. Alejandro se detuvo en el semáforo en rojo y se volvió completamente hacia ella. Déjame preocuparme por Ricardo. Lo único que importa ahora es mantenerte a ti y al bebé a salvo. Pero no hay peros. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Entendiste? Juntos. Mariana asintió, pero Alejandro podía ver que ella todavía estaba asustada, y por primera vez desde que Ricardo había aparecido, Alejandro se preguntó si estaba subestimando el peligro que ese hombre representaba. Mientras subía al penthouse con su familia improvisada, Mateo somnoliento en sus brazos, Mariana caminando cuidadosamente a su lado, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Era hora de descubrir exactamente quién era Ricardo Silva y de qué era capaz. El lunes siguiente a la cena en la trattoria, Alejandro estaba en su oficina en Paseo de la Reforma cuando su secretaria, Patricia, tocó la puerta con una expresión preocupada que él reconoció de inmediato como señal de problemas. «Señor Mendoza, hay un hombre aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es sobre un asunto personal urgente». Alejandro levantó la vista de los informes financieros que estaba analizando. «¿Nombre?» «Ricardo Silva. Y señor, no parece dispuesto a aceptar un no como respuesta». La sangre de Alejandro se heló. «Llama a seguridad discretamente y diles que estén listos. Luego, mándalo a entrar, pero deja la puerta abierta». 5 minutos después, Ricardo entró en la oficina con la misma confianza falsa que había mostrado en el penthouse. Pero Alejandro notó de inmediato que algo había cambiado. La ropa era más cara, el reloj era claramente original esta vez, y había una arrogancia en su postura que no existía antes. «Señor Mendoza», dijo Ricardo, extendiendo la mano nuevamente ignorada. «¡Qué oficina tan bonita! Debe costar una fortuna mantener todo esto». Alejandro permaneció sentado, observándolo con la misma frialdad que usaba para intimidar a ejecutivos incompetentes. «Señor Silva, no recuerdo haber agendado una reunión contigo». «Ah, lo siento, pero es que tenía una propuesta de negocios muy interesante para hacerle». «¿Qué tipo de propuesta?» Ricardo se acomodó en el sillón frente al escritorio de Alejandro sin ser invitado, cruzando las piernas con una casualidad estudiada. «Es sobre Mariana, por supuesto, mi prometida. Tu exnovia, a quien abandonaste embarazada», corrigió Alejandro fríamente. «Ah, eso fue solo un malentendido, cosas de pareja joven, ya sabes cómo es». Ricardo se encogió de hombros. «Pero ahora hemos decidido casarnos, y vine aquí para agradecerte por cuidar de ella mientras yo estaba resolviendo unos negocios». Alejandro se reclinó en la silla, estudiando a Ricardo con creciente interés. «¿Qué tipo de negocios?» Los ojos de Ricardo brillaron. «Usted es un hombre inteligente, señor Mendoza. Debe saber que la información vale dinero, ¿no?» «¿Qué información?» «Bueno, sé muchas cosas interesantes. Por ejemplo...» Ricardo hizo una pausa teatralmente. «Sé que un empresario importante de Ciudad de México está viviendo con una niñera embarazada, y que esa niñera no es exactamente la Virgen María, si me entiende». Alejandro sintió la ira subir, pero mantuvo la voz controlada.
Continúa. Imagina si esa información llegara a los periódicos, ¿no? En las columnas sociales. Empresario millonario se involucra con niñera embarazada. ¿Será que el bebé es realmente del ex? Ricardo sonrió maliciosamente. Ese tipo de chismes perjudica mucho la reputación de un hombre de negocios. ¿Me estás chantajeando? Chantaje es una palabra muy fea, señor Mendoza. Prefiero llamarlo consultoría. Yo mantengo la boca cerrada, usted me paga una pequeña tarifa mensual y todos quedan felices. Alejandro guardó silencio por unos segundos, procesando la audacia de la situación. Entonces, inesperadamente, se rió. ¿De qué te ríes?, preguntó Ricardo, claramente incómodo. De tu ignorancia, señor Silva. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Voy a explicarte algunas cosas. Primero, tengo los mejores abogados de Ciudad de México. El chantaje es un crimen, y grabo todas las reuniones en esta oficina. Ricardo palideció ligeramente, pero trató de mantener la compostura. Segundo, continuó Alejandro, mi vida personal no es un secreto para nadie. Si quieres divulgar que estoy interesado en una mujer extraordinaria que trabaja en mi casa, siéntete libre. Solo aumentará mi reputación como hombre de buen gusto. Pero, ¿y tu posición social? ¿Tu empresa? Mi empresa factura 2.000 millones al año, señor Silva. ¿Realmente crees que a mis inversionistas les importa si estoy saliendo con una niñera o una princesa? Ricardo claramente no había esperado esa reacción. Se movió en la silla, perdiendo parte de la confianza. Y tercero, dijo Alejandro, levantándose y caminando hacia la ventana, incluso si tus amenazas tuvieran algún poder sobre mí, hay un pequeño problema en tu plan. ¿Qué problema? Alejandro se volvió para mirarlo. Mariana no quiere volver contigo. Ella querrá cuando le explique la situación. ¿Qué situación? Ricardo también se levantó, y por primera vez, Alejandro vio la máscara de encanto deslizarse completamente. La situación de que si ella no vuelve conmigo, haré su vida un infierno, y la tuya también. ¿Cómo? Sé dónde trabaja, dónde vive, a qué hora sale. Sé que tendrá que llevar al bebé a chequeos médicos, que a veces está sola. Ricardo sonrió, y había algo genuinamente siniestro en su expresión. Los accidentes suceden, ¿verdad? Especialmente con mujeres embarazadas. Alejandro sintió la sangre helarse. La amenaza era clara y directa. Caminó calmadamente hacia la mesa y presionó el botón del intercomunicador. Patricia, llama a seguridad. Ahora. Ah, ¿qué pasó? ¿Tienes miedo? Ricardo se rió. Mira, señor Mendoza, no tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo civilizado. La puerta se abrió y 2 guardias entraron. Alejandro los conocía desde hacía años. Ex policías que había contratado, específicamente por su experiencia y discreción. Señores, dijo Alejandro calmadamente, el señor Silva estaba saliendo. Por favor, acompáñenlo hasta la salida y asegúrense de que no regrese sin autorización. Esto no se va a quedar así, gritó Ricardo mientras lo conducían hacia afuera. No sabes con quién te estás metiendo. Después de que salió, Alejandro permaneció parado por unos minutos, procesando la conversación. Ricardo había escalado de exnovio inconveniente a amenaza real. Peor aún, había amenazado directamente la seguridad de Mariana y del bebé. Alejandro tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. «¿Delegado Carvalho? Soy Alejandro Mendoza. Sí, ha pasado tiempo. Mira, necesito un favor. Necesito información sobre un individuo llamado Ricardo Silva, probablemente de Veracruz. Sí, es urgente». Mientras esperaba el retorno de 1900 en paz, la llamada, Alejandro tomó otra decisión. Sacó el celular y envió un mensaje a su chofer. «Cancela todos los compromisos de la tarde. Voy a casa ahora». Mariana necesitaba saber lo que había sucedido.
Y más importante, necesitaba saber que él no dejaría que nada le pasara a ella o al bebé. En el ascensor, bajando hacia el garaje, Alejandro se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a usar todos sus recursos, toda su influencia y todo su dinero, no para proteger un negocio o una adquisición, sino para proteger una familia. La familia que, finalmente admitió para sí mismo, no podía imaginar vivir sin. Mientras conducía por las calles congestionadas de Ciudad de México en dirección a la Condesa, Alejandro Mendoza tomó la decisión más importante de su vida. No importaba lo que Ricardo intentara hacer, no importaba qué precio tuviera que pagar, iba a proteger a Mariana y a Mateo. Incluso si eso significaba declarar la guerra a un hombre que claramente no tenía límites morales. Y Alejandro estaba descubriendo que él también podría no tenerlos cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Alejandro llegó al penthouse a media tarde para encontrar una escena que hizo que su corazón se acelerara. Mariana estaba sentada en el sofá de la sala con Mateo al lado, ambos visiblemente alterados. Doña Consuelo se movía nerviosamente cerca de ellos, sosteniendo una taza de té que se enfriaba sin ser tocada. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro de inmediato, dejando la carpeta en el vestíbulo. «¡Papá!». Mateo se levantó y corrió hacia él. «Un hombre estaba en la portería preguntando por Mariana. El portero llamó aquí y ella se asustó mucho». Alejandro miró a Mariana, que estaba pálida y con las manos protectivamente sobre la barriga. Ella levantó los ojos hacia él y él vio miedo real allí. «¿Era él?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Mariana asintió. «El portero dijo que estaba preguntando por mis horarios, si salía sola, esas cosas. Cuando se negaron a dar información se alteró». «¿Qué tipo de alterado?». Empezó a gritar que tenía derechos, que era el padre del bebé. La voz de Mariana tembló. El portero amenazó con llamar a la policía y él se fue. Pero Alejandro estaba observando el edificio cuando salí a la terraza. Lo vi del otro lado de la calle. Alejandro sintió la familiar ira subir, pero esta vez vino acompañada de algo más primitivo, un instinto protector que no sabía que poseía. «Doña Consuelo, ¿puede preparar un bocadillo para Mateo? Y luego, ¿puede dar una vuelta al centro comercial? ¿Comprar algo que él necesite?». La gobernanta entendió de inmediato que Alejandro quería privacidad para hablar con Mariana. «Claro, señor Mendoza. Mateo, ¿qué te parece si elegimos un juego nuevo?». Después de que salieron, Alejandro se sentó al lado de Mariana en el sofá. Ella temblaba ligeramente y él resistió el impulso de abrazarla. «Mariana, necesito contarte lo que pasó hoy». Relató toda la conversación con Ricardo en la oficina, sin omitir ningún detalle de las amenazas. Vio cómo su rostro se volvía cada vez más pálido, cómo sus manos se apretaban sobre la barriga. «Él se está volviendo peligroso», dijo ella cuando Alejandro terminó. «Y es mi culpa, yo traje esto a tu vida». «No», Alejandro la interrumpió firmemente, «no hiciste nada malo, Ricardo es el que está actuando como un criminal». «Pero Alejandro, ¿y si intenta hacer algo contra ti? ¿Tus negocios? ¿Tu reputación?». Alejandro sostuvo suavemente sus manos. «Mariana, mírame». Ella obedeció, sus ojos oscuros encontrando los de él. «Ya he pasado por guerras corporativas que harían que Ricardo Silva pareciera un aficionado. Sobreviví a intentos de toma hostil, a chantajes de competidores, a investigaciones de la autoridad fiscal. Un pequeño criminal de Veracruz no me va a intimidar. Pero, y más importante», continuó Alejandro, «no me importa mi reputación si eso significa protegerte a ti y a Mateo». Mariana lo estudió en silencio. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por una niñera embarazada que conociste hace unos meses?». Alejandro guardó silencio por un momento.
sabiendo que había llegado al punto de no retorno. Porque ya no es solo trabajo, Mariana. Desde hace semanas ya no es solo trabajo. Alejandro, déjame terminar, dijo él suavemente. Cuando llegaste aquí, pensé que estaba contratando solo a otra niñera, pero tú trajiste vida a esta casa, trajiste alegría a Mateo, y trajiste algo para mí que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué? Esperanza, dijo él simplemente. Esperanza de que podría tener una familia de verdad nuevamente. Mariana cerró los ojos, lágrimas escapando por debajo de los párpados. Alejandro, no entiendes. No soy como las mujeres de tu mundo. Soy una mujer simple, del campo, embarazada de otro hombre. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Eso no te molesta? Lo que me molesta, dijo Alejandro, es pensar en perderte. Lo que me molesta es imaginar esta casa sin tu risa, sin tus historias, sin ti cuidando de Mateo como si fuera tu propio hijo. Él es mi propio hijo, dijo Mariana suavemente. Al menos así es como me siento. Y el bebé que estás cargando será mío también, si me dejas. Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera censurarlas, pero se dio cuenta de que quería decirlas. Alejandro, sé que es temprano, dijo rápidamente. Sé que la situación es complicada, pero Mariana, lo que siento por ti no es pena, no es protección, no es gratitud por lo que hiciste por Mateo, es amor. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido distante del tráfico y el tic-tac del reloj de la sala. ¿Estás seguro?, preguntó Mariana finalmente, su voz casi un susurro. Absoluta certeza, respondió Alejandro. La pregunta es, ¿puedes imaginarte quedándote aquí, construyendo una familia conmigo y con Mateo? Mariana miró alrededor de la lujosa sala, luego a sus propias manos callosas, y luego de vuelta a Alejandro. No sé si tu mundo me aceptará. Mi mundo tendrá que aceptarte, dijo Alejandro firmemente, porque te elegí y seguiré eligiéndote todos los días. ¿Y el bebé? Será nuestro hijo, dijo Alejandro sin dudar, desde el primer día. Mariana comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez Alejandro pudo identificar que eran lágrimas de alivio y alegría mezcladas con miedo. Ricardo nunca dejará esto en paz, dijo ella entre sollozos. Entonces terminaremos con esto de una vez por todas, dijo Alejandro, su voz adoptando el tono decidido que usaba para cerrar negocios importantes. Ya he puesto a personas investigando su pasado. Cuando descubramos dónde está vulnerable, actuaremos. Y si él hace algo antes. Alejandro la abrazó suavemente, sintiendo cómo encajaba perfectamente contra su pecho. Entonces estaremos listos. En ese momento, con Mariana acurrucada en sus brazos y la promesa de una familia real finalmente al alcance, Alejandro Mendoza supo que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, y estaba descubriendo que era un hombre mucho más peligroso cuando tenía algo importante que proteger. Su teléfono vibró con un mensaje del delegado Carvalho. Información sobre Ricardo Silva lista. Muy interesante. Llámame. Alejandro sonrió, besando la parte superior de la cabeza de Mariana. La guerra estaba a punto de comenzar. El otoño en Ciudad de México trajo consigo un cambio en el aire que parecía eco de las transformaciones que ocurrían en el penthouse de la Condesa. Era una mañana de mayo cuando Alejandro recibió la llamada que cambiaría todo. Mariana, ahora con 8 meses de embarazo, estaba en la cocina preparando el café de la mañana mientras Mateo se preparaba para la escuela, cuando el teléfono de Alejandro sonó. «Delegado Carvalho», contestó Alejandro saliendo al balcón para tener privacidad. «Alejandro, no vas a creer lo que descubrimos sobre tu amigo Ricardo Silva. Estoy escuchando. Está involucrado en un esquema de lavado de dinero en Veracruz. Nada muy sofisticado.
pero lo suficiente para interesar a la Policía Federal. Y hay más. Debe una cantidad considerable a personas muy peligrosas. Alejandro se enderezó. ¿Qué tipo de personas? El tipo que cobra deudas rompiendo piernas primero y haciendo preguntas después. Por lo que hemos averiguado, Ricardo está desesperado por dinero. Eso explicaría el interés repentino en su exnovia que consiguió un trabajo en una casa rica. ¿Cuánto debe? Alrededor de 200,000 pesos. Para un criminal pequeño como él, puede ser una sentencia de muerte. Alejandro procesó la información rápidamente. Delegado, necesito un favor más. Dime, ¿cuánto tiempo necesitan para montar un caso sólido contra él? Con la cooperación de la víctima y algunas evidencias adicionales, tal vez 2 semanas. Entonces, le daremos la cuerda necesaria para que se ahorque. Alejandro volvió a entrar a la casa con un plan formado en su mente. Encontró a Mariana sentada en la mesa de la cocina, una mano apoyando su espalda dolorida. El embarazo estaba pesando sobre ella y Alejandro sentía una ternura protectora cada vez que la veía luchar contra el malestar físico. ¿Era importante?, preguntó ella, notando su expresión seria. Sí, lo era. Pero buenas noticias, dijo Alejandro, besando su frente. Pronto nuestros problemas con Ricardo van a terminar. Esa tarde, mientras Mariana descansaba y Mateo estaba en la escuela, Alejandro puso su plan en acción. Llamó a Ricardo desde un teléfono desechable que había comprado específicamente para este propósito. Ricardo, soy Alejandro Mendoza. Su Montenegro. La sorpresa en la voz de Ricardo era evidente. ¿Cambiaron de idea sobre nuestra consultoría? En realidad sí. Quiero hacer un trato contigo. Ahora sí hablas mi idioma. ¿Cuánto estás pensando? 500,000 en pesos. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. 500,000. Ricardo finalmente logró hablar. Así es. Pero a cambio, desapareces de la vida de Mariana para siempre. Renuncias legalmente a cualquier derecho sobre el bebé, te mudas de ciudad y nunca más vuelves a contactar. Yo acepto. La codicia en la voz de Ricardo era palpable. Genial, pero hay condiciones. Quiero todo documentado, firmado ante notario, con testigos. Nos encontraremos mañana en la oficina de mi abogado. Sin problema, mándame la dirección. Alejandro colgó y de inmediato marcó otro número. Doctor Henrique, soy Alejandro Mendoza. Necesito que prepares unos documentos muy específicos para mañana. A la mañana siguiente, Alejandro estaba en la oficina de su abogado cuando Ricardo llegó. El hombre estaba visiblemente ansioso, vistiendo un traje nuevo que claramente había comprado para la ocasión. Junto a él estaba un hombre mayor que se presentó como abogado. Doctor Enrique Sampaio, se presentó el abogado de Alejandro, un hombre distinguido de 60 años. Vamos a revisar los términos del acuerdo. Durante la próxima hora, los documentos fueron leídos cuidadosamente. Ricardo renunciaba a todos los derechos paternos, se comprometía a no contactar a Mariana nuevamente y acordaba mudarse a otro estado. A cambio, recibiría 500,000 pesos. Perfecto, dijo Ricardo, firmando los papeles con entusiasmo. ¿Cuándo recibo el dinero? Ahora, dijo Alejandro, entregándole un cheque. Ricardo examinó el cheque con ojos brillantes. Un placer hacer negocios contigo, su Montenegro. El placer es todo mío, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de que Ricardo salió, el doctor Enrique se volvió hacia Alejandro. ¿Estás seguro de lo que estás? ¿Cómo estás? Certeza absoluta. El delegado Carvalho está esperando mi llamada. ¿Y si él no intenta depositar el cheque? Él lo intentará. Hombres como Ricardo no pueden resistir a la avaricia. Alejandro tenía razón. 2 horas después, su teléfono sonó. Alejandro,
Soy el delegado Carvalho. Tu amigo acaba de intentar depositar un cheque falsificado de 500,000 pesos. Lo tenemos por estafa, y cuando registremos su casa, apuesto a que encontraremos evidencias del esquema de lavado. Perfecto. Alejandro, técnicamente, dar un cheque sin fondos también es un crimen. Ah, dijo Alejandro casualmente. Pero yo no di un cheque sin fondos. Transferí 500,000 pesos a esa cuenta esta mañana. ¿Qué? El problema es que Ricardo intentó depositar el cheque en una cuenta que no era suya. La cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma que creamos específicamente para esta operación. Cuando intentó hacerse pasar por esa empresa para acceder al dinero... Bueno, eso es un crimen federal. El silencio del otro lado de la línea fue seguido por una risa. Alejandro Mendoza, eres diabólico. Solo soy un hombre protegiendo a su familia. Esa noche, Alejandro llegó a casa y encontró a Mariana en la terraza, observando la puesta de sol sobre Ciudad de México. Ella estaba hermosa a la luz dorada de la tarde, una mano descansando sobre su barriga pronunciada, la otra sosteniendo una taza de té. ¿Cómo fue tu día?, preguntó ella cuando se acercó. Productivo, dijo Alejandro, abrazándola por detrás. Ricardo no nos molestará más. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en este momento está siendo arrestado por estafa y fraude. La investigación sobre lavado de dinero es solo un bono. Mariana se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Qué hiciste? Alejandro le contó todo el plan, observando cómo sus ojos se abrían con cada detalle. Alejandro Mendoza, dijo ella cuando terminó, eres un hombre peligroso. Solo cuando alguien amenaza a mi familia, respondió él, besando su frente. Familia, repitió ella suavemente. Es extraño cómo esa palabra suena natural ahora. Mariana, dijo Alejandro, retrocediendo para mirarla, hay algo que quiero preguntarte desde hace semanas. Se arrodilló en la terraza, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mariana López, ¿quieres casarte conmigo? El silencio se extendió mientras ella miraba el anillo, un solitario clásico que brillaba a la luz del atardecer. Alejandro, antes de que digas algo, interrumpió él, quiero que sepas que no lo estoy pidiendo por pena, ni por obligación, ni para resolver la situación de Ricardo. Te lo pido porque te amo. Amo tu fortaleza, tu bondad, en forma en que has transformado nuestra casa en un hogar. Amo cómo Mateo te mira, amo cómo le cantas al bebé. ¿Escuchas cuando le canto al bebé? Todas las noches, y cada noche me enamoro más de ustedes dos. Lágrimas corrían por el rostro de Mariana. ¿Y si no puedo ser la esposa que mereces? Ya eres todo lo que necesito, dijo Alejandro firmemente. La pregunta es, ¿puedo ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen? Nuestros hijos, repitió ella maravillada. Mateo y el bebé, nuestros hijos. Mariana miró el anillo, luego a Alejandro, luego a la vista de Ciudad de México que se extendía ante ellos. Una ciudad que se había convertido en su hogar, un hombre que se había convertido en su amor, una familia que estaba a punto de completarse. Sí, dijo ella finalmente, sí, quiero casarme contigo. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Mariana sintió al bebé patear vigorosamente, como si también estuviera celebrando. Desde el pasillo interno vino el sonido de Mateo gritando de alegría. Claramente había sido testigo de toda la escena desde la ventana. «¡Papá! Mariana dijo que sí, vamos a ser una familia de verdad». Y mientras los tres se abrazaban en la terraza, con Ciudad de México brillando debajo de ellos y el futuro extendiéndose radiante ante ellos, Alejandro Mendoza supo que había encontrado la mayor riqueza de su vida. No estaba en acciones o bienes raíces o cuentas bancarias.
Estaba en el amor de una mujer extraordinaria, en la risa de un niño feliz y en la promesa de un bebé que crecía bajo el corazón de la mujer que había transformado su casa en un verdadero hogar.